John Wycliffe, de 1300 durante ese siglo, también confrontando un sistema feudal y el hecho que los pobres están pagando impuestos a Roma. Y al encontrarse con la palabra, con la autoridad y el señorío de Cristo, entonces este avivamiento comienza con la predicación de la palabra y el llamado a la autoridad de la palabra como última autoridad para la vida de los creyentes. Y este movimiento manda predicadores pobres a través de Europa y busca traducir, primero en Inglaterra y luego y se extiende a otros lados, la Biblia al idioma del pueblo. En este momento, en Occidente, la Biblia existía mayormente solo en latín y la gente no tenía acceso. Aunque no pudiera leer, si leía o podía escuchar su propio idioma, en latín no iban a entender nada. Entonces, es un llamado a que la Biblia esté en manos del pueblo, es un llamado a un arrepentimiento y cambio, y es un cuestionamiento de la falta de moralidad muchas veces en los sacerdotes. Porque en la doctrina católica, y a veces los evangélicos lo practicamos, se decía que si el sacerdote por ejemplo, cumplía con los ritos formales de la iglesia, entonces él era medio de gracia, aunque fuera un sinvergüenza. Así es que si daba la hostia, si ofrecía perdón de pecados o una penitencia, si lo hacía correctamente, uno recibía el beneficio, aunque este sacerdote estuviera viviendo en pecado abiertamente. Entonces, otra vez, vemos que es proclamación, es llamado a arrepentimiento, es cambio social. Durante la Reforma lo vemos también con los anabautistas, donde mucha de la Reforma era en cuanto a doctrina y también poder, donde los anabautistas llamaban, y los movimientos radicales como Juan de Valdés en Europa y después en Italia, llamaban a un cambio de vida, a un arrepentimiento y a una conversión, y también en ellos se veían a veces manifestaciones espirituales. Cuando la Reforma ya se establece en Europa, llega a haber un momento donde hay una ortodoxia que muchos llaman una ortodoxia muerta. Se predicaban en las iglesias sermones que básicamente eran tratados teológicos, que mucha gente ni entendía los argumentos, pero ese era el mensaje. Entonces surge en Europa, especialmente como un siglo y medio después de la Reforma, lo que se llama el movimiento pietista. El pietismo es una respuesta a una ortodoxia muerta. Es la búsqueda de experiencia espiritual y de vida espiritual. Este movimiento se da dentro de las iglesias oficiales. Al principio no se separan de las iglesias, sino que llaman a un fervor espiritual, a una vida convertida. Y de aquí van a ser el movimiento misionero moderno protestante del pietismo. Una manifestación de ese tipo de reacción es el metodismo en Inglaterra, especialmente dirigido por Juan y Carlos Wesley. Y ese movimiento también se va a las colonias que después van a ser Estados Unidos, las colonias que Inglaterra ha establecido en las Américas. Una de las cosas interesantes es que este movimiento trae avivamiento, llama a conversión, llama a cambio, pero ese cambio se demuestra no solamente en el cambio personal, sino, por ejemplo, el movimiento metodista se preocupa por los niños y su educación. Más adelante el movimiento metodista va a ser una de las fuentes importantes para que termine la esclavitud en Inglaterra. Y entonces, arrepentimiento, conversión, nueva vida, cambio social. En Estados Unidos, y aquí vamos a parar, esta va a ser la última presentación de algunos avivamientos. Hubo 3 movimientos que llamaron grandes despertares. Durante el tiempo de colonia, predicadores como Jonathan Edwards, como George Whitefield,
cambian a un tipo de predicación que ya no es ese tratado teológico, sino es una predicación que llama al cambio en el corazón y que está buscando que haya un arrepentimiento, una conversión, una santidad. Y si ven, digamos, la famosa predicación de Jonathan Edwards, un pecador en manos de un Dios airado, donde está diciendo hay consecuencias reales cuando nosotros vivimos en pecado y cuando no confrontamos el pecado. Uno de los resultados de ese primer despertar es que comienza a desarrollarse un sentir democrático en el pueblo. El pueblo comienza a decir, nosotros como ciudadanos debemos de tener voz y debemos de ser parte de la polis, de la participación social. El segundo gran avivamiento, más o menos del año 1790 hasta antes de la Guerra Civil, 1850 y pasaditos. Aquí se está confrontando varias cosas. Las iglesias estatales, que otra vez, cuando hay una iglesia estatal, una iglesia oficial, lo que pasa es que mucha gente es cristiana oficialmente, pero no es cristiana de corazón. Y en este despertar comienzan a nacer iglesias libres, denominaciones nuevas. Aquí el gran pecado que está de fondo es el problema de la esclavitud. Y las iglesias o van a tratar con ello o se van a hacer los desentendidos. Y tenemos que recordar que muchas iglesias defendieron la esclavitud como algo bíblico. Y lo defendieron por racismo. El blanco es superior al negro. El blanco se le ha dado poder y responsabilidad delante de Dios y puede esclavizar al negro bíblicamente. Entonces, esto confronta al país de Estados Unidos con una pregunta. ¿El avivamiento va a traer cambio? De aquí nacen varios movimientos anti-esclavitud. Ahora, aquí también nace la costumbre de hacer cultos de avivamiento en carpa. Nace en este segundo despertar. Ahora, lo que pasa con este segundo despertar es que al tener estas grandes manifestaciones, a veces se va a confundir el culto en carpa por avivamiento. La experiencia espiritual del momento, que puede ser muy poderosa, muy grata, pero que no llama a un cambio profundo. Y aquí es donde nos confrontamos con esa realidad de que avivamiento es mucho más que una experiencia espiritual. Es más, algunos de los avivamientos más poderosos no tuvieron grandes manifestaciones espirituales. Que si no hay cambio profundo, no es avivamiento, no importa cuánta experiencia. Después de la guerra civil americana que confronta la esclavitud, hay un tercer avivamiento. Una de las voces más conocidas de ese tercer avivamiento es Dwight Moody, que su nombre sigue resaltando en la predicación evangélica hasta el día de hoy. También, aunque no es parte de ese mismo despertar, es el mismo tiempo que está predicando Spurgeon en Inglaterra. Ahora, de este avivamiento nacen varias cosas. Un apoyo fuerte desde Estados Unidos a misiones, pero también nace el evangelio social. Ahora, en su momento el evangelio social va a perder algo de su mensaje evangélico, pero va a confrontar la pobreza, la injusticia, la mano de obra de niños y el abuso de niños, y va a buscar una transformación social. Este tercer gran despertar impacta. En la tercera sección de tercera parte de esta sección estaremos viendo algunos movimientos que comienzan al principio del siglo XX y cómo esos han marcado en la época moderna de cómo entendemos avivamiento y restauración. Pero lo que queremos y lo que quisiera para ustedes es que a través de nombrar brevemente estos movimientos, usted busque, usted averigüe y diga, ¿y qué podemos aprender de esta combinación de llamado a arrepentimiento, de conversión profunda, de cambio en personas, de cambio en la iglesia y de cambio social?